Bueno, estamos hoy con María Alejandra Aristeguieta Álvarez, embajadora, ha sido embajadora de Venezuela en Suiza, designada por el presidente interino Juan Guaidó en 2019. Renunció a su cargo en 2020. Licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad Central de Venezuela y se ha desempeñado como coordinadora de Iniciativa Venezuela y defensora de los derechos humanos. Ha sido fue diplomática en la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, representante de la oposición venezolana ante el Parlamento Europeo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues mil gracias, Alberto. Muy gracias por esta oportunidad y por esta invitación para que compartamos un rato hoy. Señora, ¿qué representó para usted ser designada por Juan Guaidó como embajadora de Venezuela en Suiza en el 2019? Bueno, primero que todo, un gran honor y un orgullo intenso, porque en ese momento estábamos en una situación de euforia nacional y veíamos con una perspectiva quizás de muy corto plazo que las cosas iban a cambiar. Entonces me sentía como me imagino que se sentía mucha gente, parte de del cambio, de ese momento de cambio en la historia. Y un reconocimiento, por supuesto, también, porque fui acogida por todos los partidos de manera unánime. Fui probablemente una de las pocas embajadoras que no formo parte de ningún partido político y que fui propuesta por todos los partidos políticos. Durante su labor como embajadora de Venezuela en Suiza, ¿cuáles fueron los retos que tuvo que enfrentar, los más grandes? El primero de todos es que Suiza nunca reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado, desconoció a Maduro como presidente al momento en que las elecciones del 2018 fueron unas elecciones ilegítimas, y a partir del momento en que terminaba su periodo presidencial, pues desconocieron la figura de Maduro, pero nunca llegaron a reconocer la figura de Juan Guaidó como el presidente encargado. Entonces mi relación con la administración suiza, con las autoridades del Ejecutivo en la Confederación Suiza, mis relaciones eran relaciones informales y, como se me informó desde el primer momento, iban a ser relaciones. Yo mantenía mi figura, digamos, de persona privada y no tenía ningún estatus de ningún tipo. Sin embargo, para ellos fue una gran oportunidad de trabajar. Me lo dijeron siempre. Acabo hace poco menos de media hora de conversar justamente con el Departamento de Asuntos Exteriores, porque mantengo una relación muy fluida con ellos. Y por esta razón me parece que creo que el reto se convirtió realmente en una gran oportunidad. Esa fue la primera. Por otro lado, yo también llevaba los temas de ONU, puesto que vivo cerca de Ginebra, llegué aquí por los temas de Naciones Unidas, y gracias a eso es que me conocían en Venezuela, gracias a mi labor ante la ONU. Entonces, el otro reto fue justamente trabajar en la ONU sin tener un estatus oficial. Aquí todos somos damas y caballeros y tenemos que hablar de una amiga, de una señora. ¿Cómo entender el informe preliminar de Alena Duján sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y, sobre todo, en sus palabras, quién es Alena Duján? Es la ex embajadora de Bielorrusia, es una persona que por supuesto responde a los intereses del gobierno de Lukashenko. Tiene una estrecha relación con Cuba. La relatoría que en este momento está llevando a cabo fue una relatoría impulsada por Cuba y por los países del movimiento no alineados, y se considera una de estas relatorías del Sistema Universal de Derechos Humanos. Se considera una de estas relatorías políticas, no una relatoría que maneja los temas realmente cruciales de derechos humanos, como son detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, las limitaciones a la libertad de expresión, torturas, detenciones arbitrarias, ya la mencioné, desapariciones forzosas,
libertad de asociación. Esas son, digamos, las cruciales. Y luego están estas otras más políticas que han ido surgiendo a lo largo del tiempo, impulsadas sobre todo por países como Cuba. Entonces, para mí hay una clara ideologización de esa relatoría y su ida a Venezuela, pues no nos podía sorprender que fuese a responder a esos intereses, ¿no? Para que se entienda, yo veo también que hay un plan, que hay un camino político del régimen venezolano, es decir, sencillamente que no son tontos. De acuerdo al informe de Duan, ¿cómo se interpreta el disfrute de los derechos humanos en Venezuela? ¿A quién favorece este informe? Pero sobre todo, ¿por qué el gobierno, el régimen venezolano actúa así? Bueno, hay varias cosas. Desde el año 2014 aproximadamente, distintos relatores han pedido ir a Venezuela y ninguno ha sido invitado. Para que puedan ir al país tienen que ser invitados, la Cancillería tiene que extender una invitación y permitirles el acceso para que puedan además constatar en sus áreas de trabajo, en sus temas, puedan constatar la situación, ¿no? En el caso de la señora Duján, prácticamente no hubo necesidad de hacer una solicitud. La invitación fue extendida de manera automática y ella pudo ir a Venezuela sin ninguna restricción y se reunió con fundamentalmente pues todas las instituciones del Estado que están en manos de Maduro en este momento, y no se reunió con algunas pocas ONGs, pero no tomó en cuenta la mayor parte de la documentación entregada por las ONGs. En algunos casos dijo que no correspondían a su tema, en otros casos desechó la información porque no le convenía. ¿Cómo veo yo el disfrute de los derechos humanos en Venezuela? Bueno, ella está diciendo que todos los derechos humanos en Venezuela están siendo afectados por culpa de las sanciones, sin hacer un análisis exhaustivo de la situación venezolana, de la economía venezolana, previo a las sanciones sectoriales. Las sanciones sectoriales son aquellas que han sido impuestas a la empresa petrolera PDVSA. Pero es que antes de estas sanciones que fueron emitidas en el 2019, antes de esto, ya en el 2013, cuando los precios del petróleo en Venezuela mundialmente estaban muy, muy altos, ya en Venezuela había empezado el declive de la producción petrolera. Y posteriormente, ya en el 2014, el 2016, ya se hablaba de la hiperinflación, ya se estaba hablando de que el venezolano no tenía acceso a la alimentación, no tenía acceso a los medicamentos. Y en el examen periódico universal, que es otro mecanismo del Sistema Universal de Derechos Humanos, la sociedad civil y las investigaciones que hizo la ONU reflejaban que el venezolano había perdido en promedio en ese periodo entre el 2014 y el 2017, creo que fue que se presentó el 16, que se presentó el EPO, habían perdido en promedio 11 kilos debido a esta situación. En ese momento hablaban de la guerra económica, luego ahora hablan de la guerra multimodal, ahora hablan de que debido a las sanciones, pero siempre tienen una razón por la cual el país está en crisis. Nunca reconocen, nunca admiten que la razón por la cual el país está en crisis es porque destruyeron el aparato productivo, porque Venezuela lo que más exporta es petróleo, y la compañía petrolera dejó de funcionar como una empresa eficiente y se transformó en un apéndice de subsidios para los programas sociales y para la corrupción, sobre todo para la corrupción. Estoy sonriendo porque a veces me llegan preguntas por WhatsApp. Entonces, nosotros en Italia decimos, preguntar es obligación, responder es cortesía. Así que me permito hacerle algunas preguntas sobre su experiencia en la ONU, casi de crítica a esta organización. Lo primero, ¿a qué sirven las sanciones? Es decir, estamos de acuerdo que las sanciones tendrían que ser a lo mejor un primer paso, pero después a lo mejor se tendría que hacer algo más y no me parece que la comunidad internacional está haciendo lo esperado. Y después,
¿Qué esperar, según usted, este año del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el caso de la violación de los derechos humanos en Venezuela? Son dos preguntas muy importantes. Voy a ver si puedo sintetizar la respuesta porque son además muy amplias. En cuanto a la primera... Como siempre, perdone señora, las preguntas más importantes no llegan desde los periodistas, sino desde las personas que nos envían las preguntas por WhatsApp. Así es. El tema de las sanciones, que por supuesto es un tema muy controversial, tiene dos aspectos. Un aspecto, primero están las sanciones unipersonales, sanciones personales, digamos, dirigidas directamente a aquellas personas que han violado los derechos humanos y que están incursos en temas de corrupción, de lavado de capitales, y que a estas personas se les están bloqueando sus activos y sus cuentas en el exterior. Luego están las sanciones sectoriales. Mucha gente critica las sanciones sectoriales y confunde, digamos, el régimen aprovecha para hablar de las dos cosas, ¿no? Hablar de sanciones de manera general, pero en realidad lo que algunas personas critican son las sanciones sectoriales, porque las sanciones sectoriales están afectando el tema de la gasolina. Bueno, yo creo que las acciones evidentemente están afectando, pero no por las sanciones en sí, porque en otros países donde también hay sanciones, que los conocemos, no ha habido este problema del suministro de gasolina, o no ha habido los problemas derivados de la ineficiencia de PDVSA. Entonces, la economía en Venezuela se ha venido abajo y se ha acelerado ese proceso probablemente luego de muchos años de corrupción y muchos años de desinversión y muchos años de falta de experiencia técnica en el manejo de la gerencia de la empresa, y a eso se le añade entonces el tema de unas sanciones a las exportaciones petroleras. Es la combinación de ambas cosas lo que acelera aún más la crisis económica venezolana. ¿Eso es suficiente para salir del gobierno? No, evidentemente. ¿Para salir del régimen de Maduro? No, evidentemente que no lo es. Es un instrumento más, junto con otros tantos. Pero esto sirve para aumentar la presión internacional. Ahí enlazo un poco con la siguiente pregunta. ¿Qué se ha hecho de cara a Naciones Unidas? Bueno, ayer vimos, y lo he comentado con varias personas en estas últimas 24 horas, ayer vimos por primera vez a más de 50 países haciendo una declaración conjunta en el Consejo de Derechos Humanos luego del informe que presentó Michelle Bachelet sobre el estado de la situación de derechos humanos en Venezuela. Por primera vez vemos a los europeos, a los latinoamericanos, a Estados Unidos y a países de otras latitudes, todos juntos en una sola declaración, haciendo incrementando la presión, donde están pidiendo elecciones presidenciales, parlamentarias y regionales libres, transparentes y verificables. Están pidiendo que Venezuela respete los tratados internacionales relativos a derechos humanos que han sido firmados por Venezuela de manera voluntaria, nadie los ha forzado, y que respete el Estado de Derecho, entre otras cosas. Hablan de la migración masiva de venezolanos que ya llega a ser la segunda crisis migratoria y de refugiados más grande del mundo. Y no lo era hasta el año pasado. Todavía hablábamos de que era la tercera o la cuarta, ya estamos hablando de que es la segunda. O sea, pronto vamos a estar por encima de Siria o Yemen, dependiendo de cómo evolucionen esas dos crisis migratorias. ¿De qué estamos hablando aquí? En definitiva, de que hay que aumentar la presión. Se está aumentando la presión. Los europeos, que han sido muy tímidos, muy tibios, siempre en la manera en que han abordado el tema de Venezuela, han evolucionado también en su discurso, y se están acercando todas las posiciones de todos los países. Eso yo creo que es un signo positivo, y también creo que la presión internacional va a ayudar. Las sanciones sirven para reforzar la presión internacional, y la presión internacional va a ayudar a que lleguemos a un proceso en el que los venezolanos podamos decidir libremente quién es el presidente de Venezuela.
Lo digo con el máximo respeto porque yo no tengo amigos, pero no tengo familia en Venezuela y vivo en un país libre como Francia. Uh, no hay riesgos aquí si quieres hablar contra el gobierno, si quieres criticar al presidente, si quieres criticar, en ese caso, por ejemplo, el presidente Maduro hablando de Venezuela. Pero ¿cómo es posible que no se entienda a nivel global el riesgo país representado por Venezuela? Esa es otra pregunta bastante complicada para responder de manera sencilla. La forma más sencilla de responderla es porque hay un tema ideológico detrás. Cuando hablamos de Venezuela o del régimen venezolano, de Maduro o de Chávez, hablamos de una alianza internacional de la izquierda en la que no solamente por razones ideológicas, pero también por temas de financiamiento y por ayudas económicas que se han dado, se ha creado a lo largo de estos 20 años. Entonces, ¿por qué no se es más duro con Venezuela? Bueno, fundamentalmente porque este régimen se apoya o se dice ser una revolución de izquierda, y la izquierda es muy permisiva y muy solidaria con sus supuestos aliados mundiales. Si fuese una persona calificada de derecha, como hay tantos populismos que son calificados populismos de derecha, pues tendrían entonces a los medios de comunicación y a buena parte de los parlamentos del mundo y ciertamente de los gobiernos del mundo poniéndole muchísima más presión. Yo creo que el problema, el caso Venezuela, no sea un caso aislado, porque he leído un artículo suyo, por ejemplo, en el que analiza el caso de Etiopía y expone sus paralelismos con la política venezolana. ¿Cree que aún hoy Juan Guaidó tiene oportunidad de propiciar un cambio político hacia la democracia? ¿O es necesaria la aparición o formación de una nueva, figura política que ayude a apalancar el cambio, como parece ser la propuesta del artículo? No, la propuesta no propone el artículo realmente buscar una persona nueva. Lo que habla el artículo es fundamentalmente que puede que una persona nueva resulte, que lo han hablado mucho, de una persona que venga del chavismo, una persona que sea más moderada, puede que una persona nueva termine siendo tan dictatorial como la dictadura que se está tratando de la que se está tratando de salir. El artículo, el paralelismo que se hacía era que Abiy recibió el Premio Nobel de la Paz pensando que él era la gran esperanza para Etiopía, el gran reformador de Etiopía, y ha terminado siendo más de lo mismo, al punto que está llevando el país a una guerra civil. No entro a detallar si la guerra civil, si él tiene razones para tener un conflicto con Tigray del Norte, con la provincia del norte de Tigray, pero sí creo que el gran reformador que era ya dejó la imagen de gran reformador que tenía ya dejó de existir, y hoy en día Etiopía vuelve a ser lo mismo que ha sido siempre, un país cargado de problemas, donde el tejido social desapareció y donde las fuerzas de distintas facciones, en ese caso son étnicas y son religiosas, en el caso venezolano serían sobre todo más económicas, más ligadas a la al crimen internacional, al lavado de dinero, al narcotráfico, y esas facciones pueden terminar dividiendo el país en varios pedazos. Lo estamos viendo con los grupos armados que hay en distintas partes. En estos días hablaba con un amigo que me decía que se había metido un grupo armado en sus tierras, en el interior del país, y yo le preguntaba si era guerrilla, y me dice, no son guerrillas, no están asociados ideológicamente a la guerrilla colombiana, o no son, es simplemente un grupo de gente armada que se toma la ley por sus manos y que quieren estar allí para poder cometer crímenes. O sea, se están creando en distintas partes de Venezuela grupos armados, ideologizados o no, financiados quizás, muy probablemente, por cabezas de
de los distintos entes que llevan a cabo operaciones criminales a nivel internacional desde Venezuela, y o sea, el país puede estallar en mil pedazos, como ha pasado en el caso de Etiopía. Esa era un poco la idea que estaba detrás de ese artículo. Señora, usted conoce Estados Unidos, conoce cómo funciona la Unión Europea y cómo funciona la ONU. A veces la Unión Europea la describen como un gigante con pies de barro. Entonces, hablando de Estados Unidos, en el marco de la reciente aprobación por la administración Biden del decreto de estatus de protección temporal a unos venezolanos que permanecen en territorio estadounidense a raíz de la crisis humanitaria que vive Venezuela, ¿qué tipo de políticas cree usted que prevé el gobierno de Joe Biden para favorecer la transición de Venezuela a la democracia? Y el ejemplo americano podría, no sé, convencer a la Unión Europea que no es suficiente lo que se está haciendo? El gobierno americano tiene una política bipartidista. La administración Biden quizás varíe mucho en el estilo de la administración Trump, pero no varía en el objetivo, y lo ha demostrado en estos primeros meses de gestión. Ha demostrado que Venezuela, la orientación que van a tener sobre Venezuela es la misma, o es inclusive, está inclusive mejor engranada ahora de lo que estuvo en el periodo electoral digamos, de Estados Unidos, el último año, que fue un periodo electoral en el que normalmente las políticas se paralizan un poco esperando a la nueva administración, o esperando el regreso, digamos, a la continuación del presidente si era reelecto Trump. Entonces, las políticas son claras, siguen aplicando las sanciones, han establecido una relación, quizás, y ahí es donde radica la mayor diferencia, han establecido una mayor relación con la Unión Europea, están coordinándose mejor con la Unión Europea, y esos resultados se empiezan a ver. Empezamos a ver que lo que antes se hacía de manera fraccionada, como en 2, 3 bloques, o de manera unilateral de parte de Estados Unidos, ahora se está haciendo de manera más coordinada. Eso en cuanto a la política exterior de Biden hacia Venezuela. Yo pienso que sí, que efectivamente allí ahí va a haber una continuidad y un refinamiento de las políticas, pero van a tender en el mismo sentido. En cuanto al estatuto de permanencia temporal en el territorio americano, es una política que también fue aplicada ya por el gobierno del presidente Duque. El presidente de Estados Unidos, el presidente Biden, aplica esta medida por un periodo determinado que seguramente será renovado, y es una señal clara de que están poniéndose en su puesto. Ayer veía una entrevista a Pompeo que decía justamente que perdón, no era Pompeo, fue Abrams. Él decía que efectivamente ellos les había faltado hacer eso. Yo me imagino que la razón por la cual no se hizo es porque lo pensaban hacer digamos, en este nuevo periodo presidencial, una vez que Trump hubiera ganado las elecciones de manera ya más afianzada. Perdone, señora, pero yo soy una persona sencilla, así que no soy un político. Me permito hacerle esta pregunta. Todo el mundo busca el voto latino, sobre todo en Estados Unidos. ¿Cómo se puede hacer para que no sean palabras, simples palabras, y que hay también acciones después? ¿En qué sentido? Porque en el sentido de hacer, de verdad, yo no creo obviamente que, que Washington quiera hacer una operación militar, pero por ejemplo, no se podría intentar más, no se podría hacer más allá, ir más allá de las sanciones, crear de verdad una política multilateral más importante y más fuerte con actores como la Unión Europea, incluso como Rusia, como otros países, según usted. Claro, sí, pero es que eso forma parte de la diplomacia. Yo no dudo que hayan esas conversaciones y se esté aumentando la presión bilateral, pero todo eso ocurre tras bastidores. Lo que no va a ocurrir, lo que no pienso que va a ocurrir, no puedo aseverarlo 100% porque no estoy allí en la toma de decisiones, pero lo que no va a ocurrir es una invasión a Venezuela. Y no va a ocurrir una invasión a Venezuela porque está en los programas de gobierno, tanto de Trump como de Biden, se establecía claramente que no iba a haber una
una invasión, porque no se iba a utilizar nunca más, se van a utilizar los dineros de los que pagan impuestos, los taxpayers, el taxpayers money, nunca más se va a utilizar en invadir o en guerras que no son nuestras. Así lo decía. O sea, no estoy diciendo nada que no esté escrito. Está en Absolutamente. No. La pregunta es, por ejemplo, y volvemos a una pregunta que hemos hecho hace un par de minutos. ¿Cómo es posible que un país que representa un riesgo, porque es una base, desde ahí hay mucha cocaína que llega a Estados Unidos, representa un lugar muy importante donde, por ejemplo, grupos como Hezbollah tienen bases? ¿Cómo es posible que los Estados Unidos no consideren una guerra nuestra la situación de Venezuela, el caso Venezuela? La verdad es que creo que no van a hacerlo porque no hay intereses directos para ninguno de los países. Hay intereses económicos ya in situ y que deben prevalecer o quieren que prevalezcan. Las empresas europeas que están operando en Venezuela es un ejemplo. Las empresas americanas que siguen operando en Venezuela es otro ejemplo. Hay que hacer prevalecer la economía por encima del tema militar y se están buscando los mecanismos diplomáticos, que yo pienso que es realmente la diplomacia es el arte de lo posible, y yo pienso que se tiene que agotar hasta donde se pueda, se tiene que agotar esa vía. Se están buscando los mecanismos diplomáticos para poder conseguir una solución. Yo no dudo que hayan discusiones del más alto nivel con Rusia, con Turquía, con China. Ahora, ¿cuáles van a ser las piezas de intercambio? Es lo que no está claro. Y evidentemente en diplomacia, pues todo se trata de intercambios. Yo te apoyo en esto, tú me apoyas en esto. No creo que las piezas que están pidiendo de intercambio, tanto China como Turquía, como Rusia, como otros países que tienen presencia en Venezuela, como incluso como Siria, no creo que las piezas que ellos estén pidiendo sean las piezas de intercambio que quieran pagar los países occidentales. Entonces, esa es la discusión que está por detrás de bastidores y que hay que allanar ese camino hasta conseguir el acuerdo entre ellos. Mientras tanto, se están buscando otros mecanismos que están llevando a cabo otros países para tratar de crear a lo interno diálogos y negociaciones que lleven al proceso electoral. Digamos que son varias vías, no es una única vía. Y de acuerdo con la perspectiva de las negociaciones multilaterales, ¿cuál es, según usted, la hipótesis que maneja sobre, el atornillamiento o mantenimiento del régimen chavista madurista en el poder? ¿Cuál es su análisis acerca del futuro mediato del régimen chavista madurista? Bueno, ellos creo que tienen una estrategia muy bien trazada, han estado trabajando durante muchos años de manera coordinada con otros países. Cuando el presidente Guaidó fue designado, digamos, cuando surgió la figura de Guaidó, cuando fue designado presidente encargado, ellos se plantearon esto como una pelea de largo plazo, y la estrategia fue la de aguantar y esperar que pasara la ola, aguantar y jugar al desgaste. Ya estamos en un proceso de desgaste y ellos pueden entonces continuar avanzando. Otra cosa que es muy significativa, que nos demuestra un poco esto, es el intento de Bachelet de cambiar la estrategia con la cual se iba a enfrentar al régimen de Maduro, y en vez de confrontar, como lo hizo el alto comisionado anterior, trató más bien de llevar las cosas de una manera no confrontacional, más diplomática, más de promoción y protección de los derechos humanos, más de promoción de los derechos humanos, para que de esa manera hubiese un mayor respeto hacia ellos y una mayor protección. Y luego de su informe oral ayer, salió una declaración, salió un comunicado de la Cancillería venezolana diciéndole que su informe es un informe sesgado, diciendo que es un informe que no toma en cuenta los avances que se han hecho en otros lados, y que por lo tanto no le van todo lo que ellos estaban avanzando en cooperación técnica para el establecimiento de una oficina en Venezuela, lo ponen en cuestionamiento. Quiero decir con esto
que ellos, a pesar de que ella intentara, digamos, un camino más positivo, ellos ya tenían claro que ese camino positivo, en cuanto no les conviniera, lo iban a desechar. Y utilizaron año y medio, prácticamente 2 años de la gestión de Bachelet para continuar avanzando a su manera, y una vez que ya no les sirve más porque ella llega a la misma conclusión que van llegando todas las personas que analizan la situación de los derechos humanos en Venezuela, una vez que la oficina de ella llega a esa misma conclusión, entonces ellos regresan a su punto de partida de Bachelet no respeta, hay una injerencia en las decisiones de Venezuela, hay una injerencia internacional, Bachelet no respeta el Estado venezolano y cambia entonces el discurso para poder continuar, ¿no? Entonces entra en un estado de conflicto en el que se va a tratar de nuevo de buscar un acercamiento, pero ese acercamiento va a tardar unos meses y entonces va jugando permanentemente a lo que en Venezuela en criollo se dice el juego de la liguita. Estiran, hacen una gran tensión, luego hay un gran acercamiento, luego hay una gran tensión de nuevo y luego hay un acercamiento. Y ese ha sido el juego que ellos han planteado durante todos estos años con los distintos actores que van pasando. No olvidemos que son 20 años, 22 años con prácticamente los mismos actores, mientras que del otro lado del mundo, o sea, en los actores internacionales van todos cambiando y todos intentan una estrategia que piensan que no ha sido utilizada hasta ese momento. La ONU a veces no se entiende cómo trabaja y cómo funciona, vamos, porque por un lado tenemos este informe y cómo explica usted la elección de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos en octubre de 2019. Eso fue realmente una falla diplomática de parte de otros países y de parte del gobierno interino, realmente. Ahí se tenía que trabajar con suficiente tiempo para desmontar la posibilidad de esa candidatura. Y hubo enfrentamientos internos que impidieron, no internos al interior del gobierno interino, sino enfrentamientos internos entre los países, que impidieron que se hiciera de una manera organizada y coordinada para evitar que ocuparan ese puesto. Pero más allá de lo anecdótico y de lo táctico, que fue un proceso de elección, hay dos cosas. La primera de ellas es que Venezuela es miembro pleno de la Organización de Naciones Unidas y la representación oficial recae en el régimen de Maduro, puesto que ellos reconocen estados y no gobiernos, y el gobierno oficialmente para ellos sigue siendo el de Maduro. Entonces, por esa razón encontramos no solamente Venezuela, encontramos montones de autocracias y de estados totalitarios que son parte del sistema de Naciones Unidas. Pero no olvidemos otra cosa más, Naciones Unidas es una organización que nace luego de la Segunda Guerra Mundial, donde el panorama mundial era totalmente distinto, donde luego de la Segunda Guerra, los países tenía la conformación de Naciones Unidas estaba regida fundamentalmente por las democracias occidentales, por las democracias de América Latina, y los países africanos eran en buena parte, no se habían independizado, buena parte de ellos no se habían independizado todavía, y los países asiáticos tampoco se habían independizado del todo. Y teníamos una política de dos bloques, ¿no? Hablábamos de la era de la Guerra Fría, de la era bipolar, en la que estaba muy claramente dividido el mundo y las alianzas también. Hoy en día eso ya no es así, por eso se hace tan complicado entender y se hace tan complicado el manejo de Naciones Unidas, porque ya no estamos hablando de países bajo la influencia de la Unión Soviética versus la influencia de las democracias mundiales a la cabeza de Estados Unidos o con Estados Unidos a la cabeza, sino que estamos hablando de intereses en un mundo multipolar donde cada quien tiene un interés particular y quiere jugar a favor de su agenda, y hacer coincidir 193 agendas es ciertamente muy complicado. Vamos terminando esta entrevista con unas preguntas sobre la situación actual. Ahora, con la Asamblea Nacional en manos del chavismo, ¿cuál es, según usted, el siguiente paso de Juan Guaidó y la oposición venezolana para favorecer un cambio político? Y otra cosa, y lo digo con el máximo respeto porque la democracia es importante,
¿A qué sirvió la consulta popular? Para mí eso es una gran pregunta. Yo realmente no entendí muy bien qué venía detrás de la consulta popular. Yo particularmente no participé en ese proceso porque no le encontraba sentido. Respeto mucho a quienes participaron. Pienso que lo que se trataba de hacer allí era un gesto simbólico y pues Venezuela ya ha hecho muchos gestos simbólicos, los venezolanos han hecho muchos gestos simbólicos. Se hablaba en ese momento, creo, de que era necesario la consulta popular para poder diseñar una agenda para este año. Yo no he visto eso en ninguna parte, no se ha visto traducido a hechos reales. Y, en fin, no sé muy bien todavía, no tengo claro todavía qué se perseguía con la consulta popular y qué se piensa hacer con ella en estos próximos meses. En cuanto a Juan Guaidó, pienso que él continúa. Primero, la alianza con Estados Unidos se ha mantenido, hay un gran respaldo de Estados Unidos para su figura y se mantiene la política a través de los distintos partidos políticos, a través de los embajadores y a través de estas relaciones que se tienen con los distintos países, se mantienen las políticas de alianzas y de sofisticar un poco más la presión internacional. Por supuesto que su figura como presidente encargado está ya entrando en su tercer año y ya tiene los embates de todo el desgaste natural de estos 2 últimos años, pero contando con el apoyo que ha tenido hasta ahora de Estados Unidos y con un poco el retroceso de los europeos, ¿no? Vamos a estar claros, los europeos al principio del año hablaban que él era una figura privilegiada de la oposición venezolana y ahora Borrell, sobre todo luego de su viaje a Rusia y luego de otros, vamos a hablar no de fracasos, pero de otras situaciones que le fueron adversas, ha modificado un poco el discurso y en coordinación con Estados Unidos, pues han decidido que van a avanzar en un sentido más acorde con las circunstancias, diría yo, ¿no? Entonces, todo esto se trabaja junto con el equipo que está en torno a Juan Guaidó. No se ve quizás, pero es así. Mi última pregunta. En Venezuela dicen póngame donde hay. Y le aseguro que lo dicen en Italia, lo dicen en Suiza, lo dicen en Francia de forma diferente. ¿Por qué usted se ha ido? Se ha ido como embajadora. ¿Por qué demisionó? Las razones fueron realmente unas razones muy personales. Yo sentía que no había la comprensión necesaria del rol de embajador. Además, tenía una relación con las autoridades suizas que no dejaba de ser informal. Cuando uno es designado embajador, al cabo de un tiempo, si ese país no lo ha reconocido como embajador, uno simplemente, pues, la Cancillería debe retirarlo. Eso es lo que indica el derecho internacional diplomático. La Convención. ¿Y hay un límite temporal? Hay un límite, por supuesto. Si la Cancillería no lo recibe a uno como embajador, uno simplemente, el país que está enviando el embajador tiene que interpretar eso. A ver, la diplomacia está llena de sobreentendidos, ¿no? de conductas implícitas. Y esta no era ni siquiera implícita, lo habían dicho desde el principio. Nosotros no reconocemos a Juan Guaidó, usted va a ser, puede ser designada, pero usted va a ser una persona privada. Podemos tener una relación informal muy buena, pero va a ser una persona privada. Entonces no iba a haber nunca ese paso de aceptar a la embajadora designada. Con lo cual, pues la situación para mí también se hacía un poco, no tenía yo una fortaleza necesaria o el estatus necesario para poder actuar en otros ámbitos también. Terminé perdiendo espacios que yo había ganado por mi propia cuenta como
como coordinadora de una organización que se llamaba Iniciativa por Venezuela, como miembro de la sociedad civil. Perdí esos espacios por estar trabajando como una representante que no era representante y en un momento en el que los países todavía no reconocían o no querían, no iban a reconocerse. Había una forma de trabajar donde yo había, en definitiva, perdido espacios que yo había ganado por mi propia cuenta. Eso por una parte. Y por otra parte, la falta de comprensión de los partidos políticos y de algunos designados, algunas personas designadas, la falta de comprensión del manejo de los temas internacionales, siendo yo internacionalista, habiendo sido diplomática, entendiendo muy bien cómo funciona el contexto internacional, pues entendía que no se podía manejar de una manera política, como si estuviéramos hablando de un parlamento, como si estuviéramos hablando de partidos políticos, sino que se tenía que manejar como un Estado. Y al ver que eso esa información no estaba pasando, no estaba logrando llevarla o llegarle a las personas implicadas, pues preferí seguir siendo la persona independiente, con criterio y analítica que he sido siempre. María Alejandra Aristeguieta, muchísimas gracias. Gracias a usted.